Otro aspecto a repasar es todo lo relativo a los cálculos de potencia, ¿sí? Recordemos la definición de potencia eléctrica, que es igual a tensión por corriente, y que aplicando la ley de Ohm y reemplazando tensión por corriente por resistencia o la corriente por tensión sobre resistencia, podemos obtener estas otras dos expresiones derivadas en las cuales la potencia se calcula como corriente al cuadrado por la resistencia o tensión al cuadrado sobre resistencia. Estas dos expresiones de aquí las podemos emplear siempre que querramos calcular la potencia disipada en una resistencia, mientras que esta otra de aquí, V por I, si bien es igualmente válida, es la que vamos a usar más comúnmente cuando calculemos la potencia entregada o absorbida por una fuente. Hay que resaltar que el cálculo de potencia es una relación no lineal, ¿sí? A diferencia de la ley de Ohm o de las leyes de Kirchhoff o el principio de superposición, esta es una relación no lineal. La potencia puede ser positiva o negativa, dependerá de si la está entregando el dispositivo o absorbiendo. O sea, una resistencia siempre disipa potencia, nunca puede crearla, entregarla. Sin embargo, una fuente puede entregar o absorber potencia, como vamos a ver en un ejemplo. Y otra cuestión importante a tener en cuenta es que la suma de potencias en un circuito debe ser siempre cero. O sea, toda la potencia que entrega una fuente o varias fuentes tiene que ser consumida por cargas u otras fuentes, ¿sí? No puede haber un desbalance en ese sentido. Aquí en la curva de tensión corriente vemos cómo quedaría graficada una curva de potencia constante, ¿sí? Fíjense que para obtener una determinada potencia tenemos infinitos puntos de V por I que guardan una relación hiperbólica, ¿sí? Entonces podemos tener muy baja tensión y alta corriente, muy alta tensión y baja corriente, o valores intermedios describiendo esta hipérbola. Veamos un ejemplo, ¿sí?, de un circuito simple que combina fuentes y una carga. Aquí tenemos una combinación paralelo de fuente de tensión y de corriente con una resistencia de carga. Asumamos que las fuentes son ideales para simplificar las cuentas. Nótese que este arreglo de fuentes es totalmente factible, ¿sí? Acomodar una fuente de tensión y una de corriente en paralelo no hay ningún problema, ya que la fuente de tensión va a imponer la tensión en el paralelo, mientras que la fuente de corriente va a imponer la corriente por su rama, sin afectarse de la una a la otra. Si quisiésemos calcular las potencias de este circuito, a priori hay algunas que salen muy directas. Por ejemplo, si tenemos la tensión AB definida, porque la tensión AB es V1, y la corriente por esta rama también está definida porque es I1, ya sabemos que la potencia que entrega o absorbe esta fuente es V1 por I1. Luego, si queremos saber cuánta potencia disipa la resistencia R, lo que tenemos que hacer es calcular la corriente por la resistencia. Y para eso que necesitamos la tensión sobre la resistencia. Y la tensión sobre la resistencia está definida, es V1. Por lo tanto, la corriente por la resistencia es V1 sobre R, y la potencia la podemos calcular como V1 cuadrado sobre R. Ahora lo que nos falta saber es qué potencia entrega o consume esta fuente de tensión. La tensión la sabemos, lo que nos falta saber es la corriente. ¿Y cómo hacemos para conocer la corriente? Bueno, aplicamos la ley de Kirchhoff de nodos y sabemos que en este nodo toda la sumatoria de corrientes es igual a 0. I1 es dato, IR es dato porque lo podemos calcular como V1 sobre R. Haciendo la resta sabemos la corriente que pasa por V1 y ahí podemos calcular la potencia. Noten que en función de la magnitud de R y de los valores de estos elementos, los signos de las potencias podrán ser positivos o negativos. ¿Bien? ¿Por qué? Por ejemplo, si esta tensión tiene el signo invertido, acá nos va a quedar un signo negativo y vamos a tener una potencia negativa en la fuente de corriente. ¿Qué quiere decir? Que esa fuente de corriente va a estar absorbiendo potencia. Por el contrario, si
aquí tenemos una IR muy grande, vamos a tener una potencia negativa porque vamos a tener que esta resta es negativa. Bien, y eso quiere decir que la que va a estar absorbiendo potencia es la fuente. En general, por convención, se define que la potencia entregada por una fuente es positiva, o sea, la entrega, mientras que si la potencia es negativa, quiere decir que la está absorbiendo. Aquí un ejemplo, un circuito dual del anterior, donde en vez de poner las fuentes en paralelo las ponemos en serie. También aquí no hay ningún problema en interconectar las fuentes en serie, ya que la fuente de tensión tolera cualquier corriente y por lo tanto la fuente de corriente es la que define la corriente por toda la malla. Aquí en este caso podemos calcular en forma directa la potencia entregada o absorbida por la fuente de tensión, como V1 por I1, la corriente está definida, la tensión también. Luego podemos calcular la tensión sobre la resistencia, como I1 por R, ya que la corriente I1 es la que circula por toda la rama, por R nos da la tensión, y luego podemos hacer I1 cuadrado por R para obtener la potencia disipada. ¿Y ahora cómo calculamos la potencia en la fuente de corriente? Bueno, calculando qué tensión cae entre los extremos de la fuente de corriente. Para eso hacemos la diferencia de tensiones entre la caída de tensión en la resistencia y en la fuente. Lo que queda es la tensión BI1, o sea, la tensión que cae entre estos dos bornes, y podemos calcular la potencia entregada o consumida por la fuente de corriente. Estos ejemplos, si bien son muy simples, resumen lo básico que hay que tener en cuenta para hacer un cálculo de potencias en un circuito. Insisto en este punto, dependiendo de las magnitudes de las fuentes de tensión y corriente y de las resistencias, se pueden dar casos donde tenemos fuentes que están actuando como si fueran cargas, absorbiendo potencia que entrega otra fuente. Esto es muy importante y vuelvo a insistir en que el balance de potencias tiene que dar cero. Toda la potencia que se entrega se tiene que consumir, o toda la potencia que se consume tiene que ser entregada por alguien. Vamos a repasar un teorema o un par de teoremas que son muy útiles a la hora de tener que analizar circuitos y relaciones entre bloques, que son los teoremas de Thevenin y Norton. Este es un tema que conceptualmente es muy simple, pero que tradicionalmente suele llevar a malinterpretaciones a la hora de implementarse. Por lo tanto, recomiendo revisar con cuidado y hacer varios ejercicios sobre este tema, ya que suele ser uno de los puntos que es más difícil terminar de conceptualizar. Bien. La idea de los teoremas de Thevenin y Norton es poder reducir un cierto circuito compuesto por una cierta cantidad de fuentes y resistencias, reducirlo a un modelo simple con una única fuente y una resistencia. ¿Para qué quiero hacer eso? Bueno, supongamos que tenemos un cierto circuito, insisto, que está formado por varias fuentes y cargas y resistencias, pero no me interesa tanto lo que pasa dentro de ese circuito, sino cómo interacciona con lo que voy a conectar a la salida, ¿sí? Entonces, para mí, yo tengo un circuito que es como una caja negra, con dos bornes, A y B, y yo voy a conectar otra cosa acá. Entonces, como esa otra cosa, esa carga que voy a conectar, puede ser que la tenga que cambiar o sea variable, etc., no quiero tener que recalcular todo lo que pasa acá adentro cada vez que cambio la carga. Entonces, a través de los teoremas de Thevenin y Norton, lo que podemos hacer es convertir todo este circuito, reemplazar todo lo que esté acá adentro, por algo más simple. Como por ejemplo, el modelo de Thevenin. El modelo de Thevenin lo que hace es reemplazar todo lo que esté acá adentro por una única fuente equivalente, conocida como fuente o tensión de Thevenin, y una única resistencia equivalente, conocida como resistencia de Thevenin. Básicamente, el valor de la tensión de Thevenin es igual a la tensión entre los bornes A y B cuando no hay nada conectado en ellos.
¿sí? O sea, cuando están lo que se dice a circuito abierto, esa tensión es la tensión de Thevenin. Mientras que la resistencia de Thevenin es la resistencia que presenta todo este circuito cuando pasivamos las fuentes, ¿sí? ¿Qué significa pasivar las fuentes? Bueno, significa reemplazar la fuente por su resistencia interna. En el caso de fuentes de tensión será una resistencia en serie o un cable, si es ideal o real, y en el caso de las fuentes de corriente será una resistencia en paralelo o un circuito abierto, si es ideal. Bien. Haciendo estas cuentas y calculando esta resistencia de Thevenin y esta tensión de Thevenin, yo después puedo olvidarme literalmente de lo que está acá adentro y quedarme solamente con estos dos elementos para analizar la interacción con lo que conecte afuera. Este es el modelo de Thevenin. Después la alternativa, como ya habrán visto a lo largo de este repaso, siempre hay una cierta dualidad entre enfoques tensión-corriente. La otra alternativa es el modelo de Norton, que lo que hace es básicamente lo mismo, pero convierte todo este circuito que tenemos acá adentro en una fuente de corriente equivalente y una resistencia. La fuente de corriente de Norton y la resistencia de Norton. La resistencia de Norton es la resistencia entre los bornes A y B, o sea, es igual a la de Thevenin. Entonces, cualquiera de los dos modelos tiene la misma resistencia. La corriente de Norton, por definición, es la corriente entre los nodos A y B cuando los cortocircuitamos. Fíjense nuevamente la dualidad entre los dos enfoques. Aquí era la tensión a circuito abierto, aquí es la corriente en cortocircuito. O sea, lo que hacemos es tirar un cable entre A y B, medir esta corriente y esa es nuestra corriente de Norton. Ambos modelos están relacionados. Como dije, las resistencias son iguales, la resistencia de Thevenin y la de Norton son idénticas, cambiamos el nombre pero estamos hablando de lo mismo. Mientras que la tensión de Thevenin y la corriente de Norton están relacionados a través de la ley de Ohm con la corriente de Norton y la tensión de Thevenin, como está en esta tabla, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos un modelo, es muy fácil extrapolar y sacar el otro si nos conviene trabajar en tensión o en corriente. Veamos un ejemplo de aplicación de estos teoremas. Supongan este circuito. Tenemos un circuito con dos fuentes. Supónganse que son fuentes reales, entonces estas serían sus resistencias internas y una resistencia en serie. Yo quiero analizar la interacción entre este circuito y otra cosa que voy a conectar acá. No importa qué otra cosa, pero vamos a conectar algo. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es reducir todo este circuito a un modelo equivalente. Para ello voy a calcular la tensión entre A y B. La tensión entre A y B, si está a circuito abierto, significa que no hay corriente por R3, ya que la corriente no puede pasar por el aire. Así que, si no hay corriente por R3, no hay tensión sobre R3, por lo tanto la tensión entre A y B es igual a la tensión entre estos dos nodos. Bien. Entonces voy a remitirme a analizar esta malla. La corriente que sale de B1, voy a asignarle un sentido, va a hacer este recorrido. Entonces planteo la corriente como B1 menos B2, dividido la resistencia total, que es R1 más R2. Luego, la tensión entre A y B va a ser B2 más la caída de tensión sobre R2, que es esta expresión por R2. Y básicamente llegó a este número. Mejor dicho, a esta fórmula. Ahora, cuando tenga los valores de B1, B2, R1, R2, los reemplazo y voy a tener un número acá. Y esa va a ser mi tensión de Thevenin. Bien, ya tengo la mitad del modelo. ¿Cómo hago ahora para calcular la resistencia de Thevenin? Lo que hago es reemplazar las fuentes de tensión por su resistencia interna. En este caso, si esta fuente es una fuente ideal, será un cortocircuito. Si aquí tengo un cortocircuito, me queda R1 en paralelo con R2, porque esto queda un cable y esto queda un cable, entonces me queda R1 en paralelo con R2. Y R3 está en serie. Siempre que analicemos la resistencia equivalente de Thevenin o de Norton, lo que tenemos que hacer es la resistencia
medida desde los bornes A y B. Entonces lo que arrancamos es de acá. Por ejemplo, arranco del borne A y digo, me encuentro con R3 y en serie tengo un paralelo de dos resistencias y vuelvo a B. Entonces R3 más, en serie, R1 en paralelo con R2. Y aquí nos queda la otra expresión. Entonces ya está. Ahora reemplazo los valores que correspondan y ya tengo mi modelo de Thevenin. Y a partir de ahí puedo olvidarme de lo que está acá y cambiarlo por una fuente y una resistencia en serie. Un comentario. Al hacer este modelo, obviamente estamos perdiendo un montón de información porque ya dejamos de saber qué pasa dentro del circuito. Ya no sé cuál es la corriente por R1, la tensión en R2. Ya esa información la perdí porque reducí todo un circuito a una fuente y una resistencia. Por eso el modelo de Thevenin o el de Norton se utilizan cuando queremos analizar más bien la relación entre nuestro circuito a modelar y lo que está afuera. Si yo lo que necesito saber es la potencia disipada en R1 o la corriente entregada por B2, no puedo usar un modelo de Thevenin porque lo que voy a hacer es destruir toda esa información, la voy a perder. Bien, entonces es muy importante hacer esa aclaración. También otra aclaración es que al resumir el modelo de esa manera, también cualquier relación de potencias que hayamos calculado ya no se va a cumplir, ¿sí? Justamente porque el modelo de Thevenin es un modelo lineal, la potencia no lo es. Entonces las potencias en el modelo de Thevenin y en el circuito original no va a ser lo mismo. Idem con lo de Norton. Hago estas aclaraciones para evitar que se presten a confusión a posteriori. Bueno, teniendo la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin, puedo calcular el modelo de Norton. Lo vimos en la filmina anterior. ¿Qué pasa si no quiero hacer ese paso y quiero directamente calcular el modelo equivalente de Norton? Bueno, por un lado sabemos que la resistencia de Norton es igual a la de Thevenin, así que ya está, eso es igual. Y acá la única diferencia, y se los dejo como inquietud para que lo traten de resolver ustedes, es que tengo que cortocircuitar A y B y medir la corriente. O sea, básicamente, si cortocircuito A y B, va a aparecer una corriente por R3. Lo que voy a tener es que medir la corriente por R3 y esa va a ser la corriente de Norton. Le propongo que lo resuelvan y después verifiquen si la equivalencia con Thevenin les da correctamente, que debería darles. Una topología circuital que es conveniente mencionar y que posiblemente hayan visto en cursos previos son los circuitos en configuración tipo puente. ¿Sí? Uno de los más conocidos y que van a encontrar en la literatura es el puente de Wheatstone, y hay otros más que cada uno tiene nombres particulares, pero básicamente la idea en todos es la misma. Un circuito tipo puente tiene una fuente y en paralelo tiene dos ramas compuestas por resistencias, este sería el caso del puente de Wheatstone clásico, o combinaciones de resistencias y elementos reactivos como capacitores o inductancias. Y la medición, o el punto de medición en estos circuitos tipo puente, se da en los puntos medios de las ramas, ¿sí? Dado que los extremos de la rama tienen la tensión ya definida por la fuente, que es conocida, las únicas tensiones desconocidas son estas, que están señaladas como B1 y B2, y lo que se hace es trabajar con la diferencia entre ambos. Esta es una topología circuital que se usa principalmente en instrumentación o en equipos de medición, y que vamos a ver en breve, cuando veamos la unidad de sensores, lo vamos a ver aplicado a distintos tipos de sensores. Se puede utilizar de dos maneras diferentes, una en la modalidad conocida como puente de equilibrio y otra es como circuito de medición de tensiones diferenciales. ¿Sí? Son dos formas, las dos formas típicas en las que se lo usa. Como puente de equilibrio se lo utiliza para determinar, por ejemplo, supongamos que tenemos estas cuatro resistencias y hay una que es desconocida, supónganse R4. Bueno, lo que hacemos es, a través del conocimiento de las otras tres,
buscar una condición de equilibrio. ¿A qué se le llama condición de equilibrio? Que las dos tensiones B1 y B2 sean idénticas. Y cuando se obtiene esa condición de equilibrio, supónganse con un voltímetro medimos hasta que vemos que se hacen iguales, se da esta relación. R1 por R4 es igual a R2 por R3. De esa forma, si conocemos tres resistencias del puente, podemos determinar la incógnita. Este es un esquema muy usado en sistemas de medición, más que nada de laboratorio, ¿sí? Donde para determinar con precisión algún elemento se utilizan justamente resistencias patrón o impedancias patrón para determinar una incógnita. La otra forma de utilizar el puente es como circuito de medición de tensiones diferenciales, donde lo que hacemos es medir esta diferencia de tensión, pero ya no buscar que sea cero, sino que sea el valor que tenga que ser. ¿Sí? Básicamente hacer B1 menos B2. Y que va a quedar de esta forma. ¿Bien? Obviamente multiplicado por BCC, que aquí no salió. Bien. Este tipo de esquemas de medición, insisto, los vamos a retomar y los vamos a utilizar en la parte de sensores. Es muy común justamente en arreglos de instrumentación. Luego el concepto de puente se puede extender a sistemas de corriente alterna, donde ya no hablamos de resistencias sino de impedancias, entonces aquí podemos tener cosas que tienen componentes inductivos o capacitivos, y por lo tanto la condición de equilibrio ya no va a ser simplemente B1 igual a B2, sino que va a haber una condición de módulo de B1 igual a módulo de B2 y fase de B1 igual a fase de B2. ¿Bien? Aquí también se pueden hacer mediciones diferenciales, o sea, básicamente se extiende todo esto al rango de las impedancias.